Estamos hablando con el doctor Carlos Romano, abogado, escritor, ex juez y embajador también. En esta oportunidad queríamos conversar sobre la nueva presentación que está haciendo en estos días, que tiene que ver justamente con la pandemia del coronavirus y tiene que ver con la crisis en la cual nos encontramos. Por eso me pareció interesante compartir esta nota que va a salir por las redes, pero también se va a transmitir por el programa Redes en el Aire de FM Freeway. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, un placer. No, la verdad que el placer es mío. No es la primera vez que conversamos de diferentes temas y que espero que no sea la última, porque la verdad que es muy interesante y muy atrapante siempre. Quería que nos dijera cuál es el objetivo de esta nueva presentación. Un próximo libro ocurre así. Mi tesis doctoral justamente tiene que ver, o tuvo que ver con la disfunción del sistema internacional y preferentemente me aboqué al derecho, que es mi ciencia. Y la tesis lo que prueba es que disfunciona también porque fracasa el derecho. En definitiva, la construcción jurídica internacional, tanto la convencional como la constitucional, cuando tienen que ponerse en práctica, no funcionan, y lo probé desde lo más mínimo. Yo soy experto en derecho internacional humanitario, todo esto que tiene que ver con conflictos bélicos o catástrofes siempre muestran que vamos atrás de los procesos y que lo hacemos mal. O sea, traté el tema de Venezuela, lo mismo que traté el tema del terremoto de Haití, y bueno, y que cuando operamos mal, y estoy hablando en todo caso de la proyección de ONU, OEA, y cuando vamos detrás de los sucesos, porque no hay un derecho que sepa prevenir, así como una medida cautelar que los jueces solemos dar cuando nos denuncian una violencia, por ejemplo. La medida cautelar sale antes de la resolución de la causa en sí. Por ejemplo, acá en provincia no tiene resolución alguna, está destinada a una medida cautelar que adelante o satisfaga por adelantado una resolución que en definitiva puede llegar tarde, y es al simple hecho de proteger lo más importante que tenemos, que es la vida, y una vida digna. Y bueno, la verdad es que llegamos tarde. El tema de Haití, el tema de Medio Oriente, que es donde fui en varias oportunidades como embajador y demás, muestran que la verdad que vamos atrás con el derecho y atrás con la construcción institucional y política internacional. Ya no es un problema, diría, local. A raíz de eso, como que tengo muy frescos los conceptos de por qué esto viene funcionando mal. Entonces, cuando me preocupaba llegar a la solución, yo hablaba de tener tribunales internacionales, un tribunal internacional del niño, que es mi último desarrollo. Si usted entra en la web carlosantonio.com, lo primero que va a encontrar es que estoy proponiendo en el Congreso de nuestro país un tribunal internacional del niño, porque son siempre los niños, las mujeres, las personas con discapacidad, los adultos mayores, los principales afectados por todo desastre natural o bélico. Entonces, bueno, como que me quedaron estas premisas, y ya finalizo la introducción para decir cómo se puede solucionar eso, o qué voy viendo yo como para dar un principio de solución desde mi ciencia, que es el derecho y la política. Y bueno, tiene que ver con eso, José, lo que estoy escribiendo. Un nuevo libro o una nueva tesis. Esta tesis es propositiva, como decimos, de solución. Y tomar a la pandemia como un cambio de era, asumirlo, dejar de regañar con ese concepto. El gran problema es que en realidad este cambio de era estaba plantado hace 30 años en esta humanidad, y la verdad que los grupos corporativos, los grupos de poder, no quieren ceder a lo nuevo. Exactamente. Quizás preguntarle concretamente por qué es que no funciona las leyes existentes. Usted menciona el caso de Haití o el caso de Venezuela. Para empezar, ¿por qué? ¿Cómo podemos responder, argumentar que no funcionó o que fue detrás de los acontecimientos? Porque estamos acostumbrados a entender que la ley es el principal reflejo del derecho, y el derecho es una ciencia que
tiene como fuente principalmente los valores, los estándares, y que tiene como fuente la costumbre y la jurisprudencia de los jueces. Esto es así. Quedó muy claro para nosotros esto. Hay dos corrientes de máxima dentro del derecho, una es la naturalista, a la que pertenezco, y la otra es el positivismo jurídico. El positivismo jurídico que dice que es legal lo que está escrito, es decir, lo que está en la ley, y lo que no está en la ley no es ilegal. Conclusión, cuando llegamos a Nuremberg, después de la Segunda Guerra Mundial, no había forma de llevar a juicio por la ley a ningún nazi. Y eso que, a ver, totalmente falto de garantías, era un tribunal constituido por fuerzas aliadas, la acusación estaba en manos de las fuerzas aliadas y también la defensa. Pero ¿qué pasaba? Los nazis no habían violado ninguna ley de Alemania, ningún elemento del derecho positivo hasta ese momento. Entonces empezó a trabajar en derechos humanos, empezó a trabajar en convenciones, pero por sobre todo en la idea de que se termina condenando a los nazis porque en realidad habían afectado valores, reglas de humanidad. Esto es lo que nos transmitieron nuestros abuelos. Por eso cuando uno habla de ellos, fíjese no va de la población más afectada, ellos tenían muy presente el tema del valor, es decir, la cultura de la ética, del respeto, o como quieran llamarla, que precede a la ley. Quiere decir que yo, pues, en un montón de situaciones, he resuelto primero atendiendo los valores y después fijándome qué decía la ley. Y en cierta medida, por eso también la ley tiene una procesión abstracta, no es casuística. Contrario censo de lo que son otro tipo de sistemas como el anglosajón, donde es más importante la casuística y la jurisprudencia que la ley escrita. Nos cuesta mucho entender esto los argentinos porque no hemos variado en todos estos años este concepto de qué es la justicia y por qué lado la busco. Entonces, a ver, vamos a estar aplicados al librito y viendo qué interpretación le doy, y la verdad que tenemos lo que tenemos. Entenderlo de nuestro país, porque nuestro país ha sido uno de los que más se equivocó en esta alternativa. Y también se equivocó la humanidad, es decir, estamos discutiendo en materia de derechos humanos, derechos de primera generación, para que usted entienda, a partir de Nuremberg, todo esto se empieza a sistematizar. Y hay derechos individuales, que tienen que ver con la vida, con la libertad, con la igualdad, pero nosotros, y más que nada en Latinoamérica, entramos a hablar también y con derechos civiles y políticos, que son los de segunda generación, el derecho de votar, de ser elegido, pero nosotros empezamos a hablar de derechos de tercera generación, muy fuerte, que tienen que ver con el tema de la salud, con el tema de la educación, con el tema de la vivienda, por ejemplo. Sí. Y yo en mis trabajos, en mis últimos libros, Derecho Internacional de la Niñez y Camino, Verdad y Vida, estoy hablando ya de derechos de cuarta generación que tienen que ver con desarrollo del medio ambiente, progreso y el derecho a la paz. Del derecho a la paz, que la primera nación que lo lleva al nivel constitucional es Japón, en 1949, la verdad que los pibes en la facultad no saben nada. Y de derecho a la paz, la verdad que las convenciones internacionales fueron frenadas no bien comienza este siglo. De modo que el que lo ve todo esto dice, estamos discutiendo en los medios, en la tele, derechos de primera generación, el derecho a la vida, el tema de la no discriminación. Yo lo veo como no discriminación más que derecho especial de LGTBQ. Estamos discutiendo una serie de derechos cuando en realidad esto no está pasando por arriba. 25, que es lo que estoy escribiendo, reuniones sobre cambio climatológico fallaron. Y no nos damos cuenta de que esto iba a ocurrir. A partir de allí sería bueno repensar todo y construir el derecho de una distinta manera y empezar a salir antes. ¿Qué es salir antes? Ahí está. Es decir, para una catástrofe, para una hambruna como la que se viene, que no es catástrofe, pero en cierta medida sabemos lo que va a ocurrir con la economía,
ya tendríamos que estar identificando los nuevos valores. La solidaridad que fue planteada, usted lee la Carta de Naciones Unidas del año 45, están hablando de solidaridad, están hablando de la protección de la vida y la salud de las personas, de la protección de nuestros niños, de la igualdad de sexos, del año 45 que está escrito eso. No tenemos, ¿cómo puede ser que lo estemos discutiendo como perspectiva? Entonces, ¿qué ocurre? Si yo tengo algo tan poco solidario como lo que ha pasado, supongamos, en este país con la última compra de bolsones alimentarios, ya no necesito ni siquiera buscar la corruptela detrás de eso. No va porque no va, y más allá de lo que esté escrito en el Código Penal o de que el intercrimen se haya frenado o no se haya frenado, no va. Y ellos tienen que tener una sanción específica. De la misma manera que la construcción de solidaridad ni la tengo que obligar ni la tengo que pedir. ¿Se comprende? Sí. O sea que hay diferentes formas de ver la construcción de las leyes, por decir así. Parece que es lo que usted mencionaba. Uno tiene la idea, por lo menos acá en Argentina, de que los abogados tienen una cantidad de herramientas solamente para ganar o para hacerle ganar la libertad a su defendido, o en el caso contrario hacer lo contrario justamente. Pero parece que uno ve, y lamentablemente está tan sucia, ¿no?, la forma de utilización de las herramientas legales, que pareciera que no habría otra manera. Y sin embargo usted dice que hay otra manera de ver el cuidado de las leyes o el cuidado de los derechos y de las buenas costumbres, por así decirlo. Ahora, ¿eso pasa en todos los países? ¿Eso en realidad es un juego de intereses a lo cual hay que ganarle una presión muy alta a los poderes económicos? ¿Qué es lo que pasa que no se puede hacer como corresponde? Mire, es así. Las leyes, en definitiva, se hacen en un congreso, al cual el partidismo político ideológico les impide generar una regla que fuera común a todos, basado en lo que necesitamos todos, sino que responden a intereses. Claro. A su vez, las corporaciones, yo le hablo desde el punto de vista político, sí. Las corporaciones, le hablo desde el punto de vista económico, también tienen sus propios intereses con pesos. Seguro. ¿A qué políticos apoyan las corporaciones? ¿O qué tipo de política apoya una corporación? La que también le genera mejor rédito. Seguro. A partir de allí, entonces, quiere decir que bajo el sistema representativo indirecto, esta democracia ha mostrado ser un gran fracaso. Y este modelo de democracia, no digo la democracia porque justamente en mi trabajo estoy diciendo que la salida debe ser democrática. ¿Qué tengo que variar? Primero, la formación de las leyes y la cultura del formador de las leyes, en este caso, quienes se dirigen en política. Sí. ¿Y qué tengo que evitar? Que esa legislación sea tomada, cooptada por corporaciones. Supongamos, una corporación puede, que no digo todas, porque hay una muy interesante proyección del 2011 y 2012, que se abra principios rectores de derechos humanos para las empresas. Eso es en ONU. La Organización de las Naciones Unidas tiene principios rectores para las empresas en materia de derechos humanos. En medio de una pandemia jamás podrían vender con un sobreprecio, para que usted tenga una idea. Claro. Entonces, pero como tengo que la mayoría en realidad solo responde a sus intereses y queda de lado el hombre, indudablemente puedo tener un hecho de corrupción como el que obviamente se presentó estos días con la compra de bolsones. Sí. Pero también tengo aquel que aprovecha su dinero para favorecer a determinado eje político, pero porque también le conviene. Y aun cuando no sea corrupto, es ilegítimo, pero en cierta medida, por eso ve que hay un poder político y un poder judicial y un poder mediático de comunicación en el cual que intervienen también intereses económicos y del sector. Bien. O sea, en primer lugar,
las leyes existentes rigen como para presionar que el aumento de precio por parte de las empresas no suceda. O sea, ponemos en primer lugar que hay quien corrompe y quien es corrompido, ¿no? Pero de ambos lados hay un beneficio. Uno quizás el rédito económico y el otro del rédito político utilizado para su facción partidaria. Claro, pero no solamente eso, ¿quién nos defiende como pueblo? Fíjense que si yo estoy formando abogados que se aplican más a las leyes positivas, escritas, que a los derechos humanos planteados por nuestros abuelos en convenciones internacionales, estoy muerto. Porque mientras el sistema internacional posee un marco convencional, un marco de tratados, que arrojan esto como lo que yo le estoy diciendo a usted. Supongamos, ¿usted conocía que hay principios rectores porque dicen que las empresas deben respetar derechos humanos, José? No. Bueno, eso está. El primer derecho humano básico acá, que es una vida digna, el tema de salud, el tema del derecho alimentario, lo puedo extraer de esos mismos principios rectores de Naciones Unidas. ¿Para qué tengo que estar buscando si está o no está como está escrito dentro del Código Penal argentino? Primero voy al otro, ¿se comprende? Seguro. Lo otro me está hablando de valores, de reconocimiento internacional, de encuentro internacional. Es como haber terminado con la Torre de Babel y todos hablamos el mismo idioma, el idioma de los valores. Para eso se formó Naciones Unidas, no para hacer lo que está haciendo, que es el papelón siempre de ir atrás de todas las circunstancias. Pero si yo también tuviera un abogado preparado localmente, o sea, en la nación argentina, que mirara más este tema de los derechos humanos que lo que posiblemente le diseñaron nada más en la facultad, que tiene que ver con civil, penal, laboral o lo que fuere, primero me voy a los estándares de nuestros abuelos, y ese abogado hoy día podría estar actuando, denunciando, defendiendo con esta técnica que yo estoy diciendo. Claro. Eso, llevado a una constitución, es lo que, llevado cada día a una constitución. Fíjese, supongamos ahora Salta va a remozar su constitución. Nosotros también tenemos que ayornar nuestra constitución, aún más todavía, y eso que la reformamos en el 94. Sí. ¿Hacia dónde? Hacia los tratados internacionales, hacia ese encuentro sobre el tema de valores. Y entonces voy haciendo una constitución más humana, que deja menos margen para que algún interés espurio se meta dentro de la comunidad argentina, y también para que los jueces se equivoquen o miren para un costado. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Eso le deja muy poco límite también a la gestión política como para sacar las manos del plato. Nos movemos todos dentro de la igual circunstancia. Exactamente. Ese es el tema, ¿no? A ver, ¿cómo ve? Usted habla de las limitaciones, de que un montón de falencias humanas y no tanto los intereses. A ver, si ponemos todas esas fuerzas moviéndose, presionándose, alejándose, ¿qué posibilidades hay hoy en medio de esta crisis monumental que hay de que esto se empiece a suceder? La lucha que usted viene haciendo, y calculo que junto con otras miles de personas más en el mundo. ¿Qué posibilidades hay hoy que esta crisis nos acerque nuevamente a esta nueva forma de verlo, pero en realidad nueva y antigua a la vez? Tenemos toda la posibilidad del mundo. Le explico por qué. A mí me costaba una barbaridad hasta hace 2 meses comentarle esto que le estoy comentando a usted. A mí me costaba una barbaridad hablar en defensa de la mujer, pero también hablar en defensa de las personas con discapacidad, que son más del 8% de la población mundial, de las personas con adultos mayores, que están totalmente vulneradas día a día por todo el sistema mundial, porque lo desaloja de la productividad, obviamente, del valor vida, que justamente tiende a limitarse frente a una población mundial que duplica la posibilidad de recursos que tiene el planeta Tierra. Necesitamos 2 planetas Tierra para alimentarnos. Sí. Y
A mí me costó una barbaridad hablar de la necesidad de resguardar la ecología del cambio climático. Mis libros están dedicados a estas cosas y la verdad que no solamente me costaba una barbaridad explicarlo, sino que tenía intereses en contra. Me cerraron las puertas de universidades, de conferencias. Claro. ¿Por qué? Porque estaba escribiendo contra sistemas en cierta medida. Ahora todo es fácil. ¿Por qué? Porque qué fácil es decir por qué tenemos que defender a un adulto mayor. A ver, están protestando porque los adultos mayores siguen yendo a las 4 de la mañana a un banco, cosa que hicieron toda la vida, totalmente previsible. ¿Por qué, si es la población más débil, en vez de obligarlos a eso, no vamos a las casas de los adultos mayores, le damos su plata y los vacunamos de paso? ¿Qué es lo que nos frena eso? Es decir, yo esto lo puedo explicar mejor ahora. Sí. Lo quería explicar hasta hace unos meses y no hubiese podido, porque me hubiesen dicho que soy un contrasistema o un loco. Pero ahora no cae como un loco que diga este tipo de cuestiones. Lo debemos a nuestros adultos mayores. A partir de allí, ¿qué le digo a un niño? Es decir, queda clarísimo que les hemos restado futuro de todo tipo de accionar. Queda clarísimo la afectación del medio ambiente para ellos como venía estando y cómo se sana la tierra a sí misma con que paremos el mundo un mes. Y son la población, son personas desaparecidas, yo digo en mi libro. Nosotros que los argentinos hablamos mucho de ese tema, que lo tuvimos tan crudamente. Sí. En realidad son desaparecidos para el ordenamiento jurídico. No tienen derecho. Los valida un juez a través de un pedido de asesor de menor y cuando algún padre lo plantea. Si no andan por la vida sin derechos. Entonces, no puedo reclamar un derecho para que lo tengo. Y largo hablarle de las personas con discapacidad. Yo creo que entramos en una articulación sobre un mundo nuevo donde también se van a poder visibilizar todo lo que se está visibilizando. Exacto. Es decir, hoy día, a ver, no me seas tan corrupto, o no me seas corrupto, o no me seas ineficaz, porque la verdad, en una situación de emergencia, todo eso se ve enseguida. Nosotros lo decimos, el hombre en sus crisis es donde mejor aprecia su potencialidad y sus cosas. De modo que ahora yo creo que estamos más proclives a generar un cambio mundial, dejar de discutir estupideces. Exacto. O darnos cuenta cuando nos quieren agrietar sobre cosas que no son discutibles. Que no son negociables para nada. Exacto. Por eso creo que el cambio puede estar. Bueno, muy optimista. Muchas gracias. Hay que darle más lugar a los técnicos a veces que nos ayuden a dimensionar esto. Por ejemplo, hoy hablaba con un amigo y le decía, mira, para mí es la hora de la medicina y es la hora de la ingeniería. Yo necesito un médico que me sane y necesito alguien con creatividad, pero basada en conocimiento, que me permita desarrollar esto. Yo lo sé hacer desde el punto de vista político del derecho, pero acá faltan otros elementos. Hay que empezar a ampliar la gama. Y a los abuelos, pero no solamente no los haría hacer esas sabiendo que van a ir a las 4 de la mañana a un banco, porque lo hacen por ósmosis y por sobrevivencia. Sí. Los obligamos a eso hace mucho tiempo, pero les iría a preguntar sobre su experiencia de vida, qué pueden aportarle como creatividad a lo nuevo. Ahora, tengo que tener realmente un marco político y jurídico que realmente quiera aceptar lo nuevo. Y yo creo que es ahí donde está la mayor resistencia. Los políticos no quieren cambiar y los abogados tampoco queremos cambiar porque tenemos que leer de vuelta. Bueno, va a tener que venir esa nueva generación que lo tenga asumido ese cambio. Pero bueno, seguramente va a venir. Bueno, muchas gracias, le agradecemos toda la conversación. Y bueno, si tienen las redes sociales, por favor repítalas y las sacamos al aire. Sí, o que
vayan directamente a Sí. carlosantonio.romano.com. Bien. Bueno, o a mi página Facebook, que es Romano Carlos Antonio. Ahí está, bárbaro. Bueno, muchas gracias, Carlos, un abrazo como siempre, y a ver si podemos hablar en otra oportunidad. Vamos a seguir conversando de otros temas más puntuales. Un abrazo grande. Un abrazo, Carlos.